Dios les bendiga, les habla Luis Carlos Reyes. Como muchos de ustedes saben, es muy común ver de las sectas que seguidamente manipulan la verdad o dicen plenamente mentiras descaradas. Esto es muy común en las sectas. Se ve con los testigos de Jehová, con sus falsas profecías, las cambian, después dicen que no son profecías falsas, manipulan los libros, pero también se ve mucho con los unicitarios. Y déjenles doy un ejemplo. Recientemente yo tuve un debate con un unicitario que se llama Alexander Escobar Cerato, que es un unicitario. Y el debate que tuvimos fue, se trataba mucho con el griego, y ese debate se titula ¿Apoyan las reglas de Granville Sharp en segunda de Tesalonicenses 1.1, 1.2 y 2.16? Que Jesucristo es el mismo Padre encarnado, siendo una sola persona. En ese debate yo debatí a este unicitario y yo demostré que su posición estaba totalmente mal. Pero yo quiero que ustedes hagan su propio juicio. Para mí ese debate fue muy claro, pero yo no sé, hay personas que lo ven diferente. Pero como sea el caso, quiero que ustedes lo vean. Pero la razón que hago este video es porque el señor Cerrato ha hecho un video donde plenamente dice una mentira. Dice una mentira totalmente descarada. Él acaba de subir un video y lo titula él, Luis Carlos Reyes reconoce que Jesús es el Padre. Así es como le puso en su video. Ese es el título de su video. Y quiero que lo vean. Porque él ahí es donde hace estas declaraciones. Pero comienzo para decir de adelante antemano que yo nunca dije una tontería así, que Jesucristo es el Padre. Entonces ya desde el principio el señor Cerrato está mintiendo. Y esto no me sorprende, porque esto es muy común de las sectas. Y cuando usted ve su video, al final, él toca un pedacito de qué fue de lo que yo dije, y lo corta, pero no dice lo demás de lo que yo dije. O sea, nomás lo cortó fuera de contexto y solamente citó un pedazo y quiere dar la impresión que yo dije eso, pero no dije eso. Pero vamos a escuchar al señor Cerrato cómo es que él presenta esta información. Escúchenlo ahorita. Dice así Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Es la misma traducción que yo hice. Este señor, siendo trinitario, dice eso. ¿Se equivoca, Guillermo Junemán? Y su pregunta es, ¿cuál es mi opinión? ¿Se equivoca? Le pregunto, ¿se equivoca? No, porque se puede traducir así. Bueno, no porque se puede traducir así. Entonces, si se puede traducir así, y esa es la traducción literal, ¿significa eso literalmente que Jesús es el Padre? Literalmente significa eso que Jesús es el Padre. Bueno, acaban de escuchar cómo el señor Cerrato solamente tocó un pedazo y me preguntó que si se puede traducir así. Y yo dije que la respuesta es que sí. Voy a hablar un poquito más de eso en adelante. Pero quiero que escuchen lo que dije después, porque también da luz a lo que realmente dije en este contexto. Escuchen esto. Ya dice así Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Es la misma traducción que yo hice. Este señor, siendo trinitario, dice eso. ¿Se equivoca, Guillermo Junemán? Y su pregunta es, ¿cuál es mi opinión? ¿Se equivoca? Le pregunto, ¿se equivoca él? No, porque se puede traducir así. Pero si vamos a hablar de interpretación, eso es otra cosa. Por ejemplo, si yo digo, yo veo al hombre con el telescopio, esa es una traducción. Pero ¿qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que yo estoy mirando a un hombre con un telescopio que tiene el telescopio en la mano? ¿O quiere decir que lo estoy mirando por medio de un telescopio? Es que existe ambigüedad. Entonces, yo por eso estoy tratando con el griego, no con las traducciones. Pero si usted quiere mi opinión, yo digo que sí se puede traducir, así no hay ningún problema. Entonces, si no hay ningún problema, entonces podemos afirmar que Jesucristo es el Padre. Ahora está hablando de interpretación. Y eso, ahí es donde yo estoy de desacuerdo. Es, por ejemplo, como si yo dijera, cuando alguien dice, estoy mirando al hombre por el telescopio, ¿tengo que concluir que estaba mirando a un hombre que estaba deteniendo un telescopio? ¿O tengo que concluir que lo miré por medio de un telescopio? Eso se determina de diferentes maneras, no por la traducción. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Pero él tradujo literalmente, en Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo, verso 1, verso 2, en Dios y de Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo, está, o sea, afirmando que Jesús es el Padre. Entonces, No está afirmando que Jesús es el Padre, eso es lo que usted está interpretando.
¿Cómo que no? Ok, mire, está saltando de traducción a interpretación. ¿Con cuál se va a quedar? Por eso. Perdón, yo sé que es su tiempo de preguntas, dispense. Entonces, por eso le repito, se equivoca Guillermo de Junemán al decir, porque lo está citando textualmente. A traducirlo así no se equivoca. Puede ser así también. Se puede traducir así. Entonces, ¿Jesús es el Padre, según esto? No, ahora está hablando de traducción. Hay dos cosas diferentes aquí. Usted me dice que si se puede usted me dice que se puede traducir así, pero entonces, ¿al fin qué? ¿Se traduce o no se traduce? Mire, señor Cerrato, es que no está captando que hay una diferencia de traducir y de interpretar. Cuando yo le di el ejemplo ahorita de, por ejemplo, I see the man with the telescope. Esto es en inglés. Lo voy a traducir a español. Yo veo al hombre con el telescopio. Y usted me pregunta, ¿se puede traducir? ¿Veo al hombre con el telescopio? Yo digo que sí. Pero si usted concluye que tiene que ser que mire a un hombre que estaba detenido en un telescopio, entonces ya está pasando de traducción a interpretación. Y es el error que usted está haciendo ahorita. Bueno, entonces desde el principio se ve que yo claramente dije que Jesús no es el Padre. Pero eso es lo que no tocó el señor Cerrato, porque solamente está intentando a rescatar un argumento que ha explotado en su cara en este debate. En este debate fue refutado claramente. Explotó este argumento de él en su cara y ahora quiere levantar todos los pedacitos y los quiere unir para reformular el argumento, para tratar de rescatar su argumento que fue refutado, que Jesucristo no es el Padre. Y las reglas de Granville Sharp no prueban lo que estaba diciendo. Pero vamos a hablar un poquito de esto entonces ahorita. A veces no se pone muy técnico aquí la conversación o la grabación, pero vamos a ver. Bueno, la primera cosa que quiero decir aquí es que es muy común ver la deshonestidad intelectual de los pentecostales unicitarios, así como ven aquí con el señor Cerrato. Como ya mencioné, yo nunca dije que yo reconocí que Jesús era el Padre. Nunca dije eso, entonces eso lo quiero que quede claro de antemano. Pero vamos a ver los dos textos el cual se enfocó el señor Cerrato. Segunda Tesalonicenses 1:1 y Segunda Tesalonicenses 1:2. Y de hecho quiero que vean el debate porque cuando lo ven todo en el contexto va a estar muy claro. Quiero que tomen el tiempo y revisen los textos que yo mencioné porque todo esto ya está en el debate y todo fue refutado. Pero vamos a tratar esto de nuevo nomás para clarificar algunas cosas para si a alguien le quedó algo poquito no tan claro, ¿ok? Bueno, en el verso 1 dice así: Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Esta es la traducción de Huneman, la cual se llama Junman, la cual seguía citando el señor Cerrato. Dice aquí, mira, dice, en Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Dice, el Jesucristo es el mismo Padre, es lo que está argumentando. Y en el verso 2 dice, gracias a vosotros y paz de Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Nuevamente dice, ya ves, aquí se puede traducir así, entonces Jesucristo es el Padre. Es lo que está concluyendo el señor Cerrato. Bueno, en los minutos de 1:24.05 a 1:24.23 de este debate, el señor Cerrato dice que debe aparecer una preposición antes de cada sustantivo para que pueda haber dos personas definidas. Esta misma idea también la repite Cerrato en los minutos 1:55.24 a 1:55.32, donde él dice: debe usarse las preposiciones en los sustantivos con los nombres para poder que haya distinción de sustantivos o, escuchen bien, distinción de personas. Vamos a escucharlo. ¿Por qué? Porque el uso de las preposiciones dice que una preposición es una palabra usada como una ayuda en la expresión en la relación de sustantivos. Y es una ayuda en la relación de sustantivos. Debe aparecer las dos preposiciones tanto en Dios Padre como en el Señor, para poder que hayan dos personas definidas. Bien, quiero que pongan mucha atención porque él dice esto cuando habla de 2 Tesalonicenses 1:1 y 1:2, ya que ahí solo aparece una preposición antes del primer sustantivo, Dios, y no antes de Señor. Vamos a ver esto en griego, se lo voy a poner en la pantalla. El verso 1 dice, en Theo Patri Hemon Kai Kurio Jesu Cristo. Esa es el verso 1, donde dice, en Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Y luego en el verso 2 dice, Apatheu Patras Hemon Kai Kuriu Jesu Christu. Y ese es el texto que dice, de Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. ¿Ven ahí donde se ve en el verso 1, se ve la preposición en? Lo tengo ahí destacado.
dice que como solamente aparece antes de Theo, que es Dios, y no antes de Curio, y aquí se ve Curio también, el Curio está en verde, dice que no puede ser dos personas, porque dice que si fueran dos personas, que tendrían que haber dos preposiciones, y esto lo voy a poner aquí para que lo vean en la pantalla. Bueno, nuevamente, dice que en 2 Tesalonicenses 1:1, en Theo Patri Hemon, Kai Curio Jesucristo, dice que porque no aparece la preposición antes de Curio, antes de Señor, que esto tiene que indicar que Jesucristo es el mismo Padre. Y dice, al mismo argumento lo hace en el verso 2. Dice que porque no aparece una preposición antes de Curio, antes de Señor, nuevamente, y solamente aparece la preposición apa desde el principio, antes de Dios, que esto indica que Jesús tiene que ser el Padre. Recuerde que los minutos mencionados arriba, el señor Cerrato dice que debe aparecer una preposición antes de cada sustantivo para que pueda haber dos personas definidas. También declaró, recuerden bien, debe usarse las preposiciones en los sustantivos con los nombres para poder que haya distinción de sustantivos o distinción de personas. Entonces, si se repite la preposición en con esta construcción, donde están conectados los dos sustantivos en el mismo caso, y te está confundiendo mucho la regla de Granville-Sharp, pero es lo que está argumentando él, conectado con la conjunción Kai, y si solamente aparece la preposición al principio, entonces esos dos sustantivos tienen que ser la misma persona, es lo que está diciendo. Bueno, como les mencioné, en este debate completamente se refutó este argumento de Cerrato con un solo texto, solamente con uno. Hay muchos, pero solamente le cité uno. Y el texto fue 2 de Juan 3. 2 de Juan 3. Texto que claramente refutó la posición y la argumentación de Cerrato. Este texto dice así, en griego, se lo voy a poner aquí. Para Theou Patras Kai para Jesucristo tu Huiou tu Patras. Primeramente, observen que antes de Theou, Dios, se localiza una preposición, para. Y observen que antes de Jesucristo, ahí también se ve otra preposición, y es la misma, para. Y están conectados con la conjunción Kai. De Dios Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre. Bueno, aquí se presenta la preposición antes del segundo sustantivo, señor Cerrato. Y usted mismo admitió en el video que sí, se puede ver aquí distinción, que hay distinción. Usted mencionó eso. Y déjelo toco para que lo oigan las personas. El libro de gramática que usted me citó, donde hablaba de la preposición, no dice que solamente es la preposición ens, como yo entendí. En 2 de Juan 3, si usted voltea su texto griego ahí puede ver que se usa la preposición para antes de Theos, de Dios, y también antes de Jesús. Y aquí se ve la quinta regla de Granville-Sharp. ¿Usted acepta eso? Claro, lo acepto porque ahí están las dos preposiciones. Ahí están las dos preposiciones. Cosa que no, perdón, le estoy respondiendo. Ok. Sí, tengo un minuto para responderle. Cosa que no ocurre en los textos que anteriormente cité. Sí, no ocurre. Pero ya contestó mi pregunta. No, pero es un minuto. Sí, pero ya la contestó. Me dijo pero señor Cerrato ya la contestó. Dijo que hay distinción. Pero es un minuto. Dijo que pero es un minuto. Yo le dejé responder libremente. Pero ya se refutó. No, pero es un minuto, por favor. Ok, siga. Ya me dijo que es distinción, siga. No, por favor, ¿me deja responder? Sí. ¿Sí? Porque si no me vas a responder, señor Reyes. Adelante. Entonces vuelvo y me tomo mi minuto. Uno tiene que ser muy respetuoso de la regla gramatical. Usted me está citando primera de Juan 3. No, 2 de Juan 3. Bueno, 2 de Juan 3. Me lo está citando 2 de Juan 3. Listo, ahí aparecen. ¿Ya? Pero ese texto dice en verdad. Y eso es de interpretación. Yo se lo puedo interpretar, pero tengo un minuto. Pero el texto de 1 Tesalonicenses no trae. No, óigame bien, no trae. Y una cosa son dos escrituras muy diferentes. No las trae. No trae las dos preposiciones. Por lo tanto, en una dice que es ciertamente hijo del Padre. Sí, yo eso lo creemos. Pero en otra, que es 2 Tesalonicenses 1, como es también en Gálatas, como es también en los otros Efesios, como es también en Filemón, dice que Jesucristo es el Dios Padre nuestro. Así como lo cité ahorita literalmente. Ok. Señor Cerrato, su argumento está muerto y no se da cuenta. Mire,
con su propia admisión, usted me admitió que aquí hay distinción y ese era mi punto. La distinción está entre alguien que es el Padre y alguien que es el Hijo y es Jesucristo. Por lo tanto, la doctrina unicitaria está refutada aquí, señor Cerrato, no se da cuenta. Entonces, usted puede mismo admite aquí que hay distinción de identidad y que usted mismo había dicho que para que hubiera dos personas se requiere que se aparece una preposición antes del segundo sustantivo y aquí lo tiene. Entonces, según Cerrato, si es que es consistente con su argumento, aquí Cerrato nos tiene que admitir que aquí debe significar que son dos personas. Observe nuevamente que aquí se ve la preposición antes de cada sustantivo. Entonces, si seguimos lo que él dijo, tiene que haber una distinción de personas. Y ese es un punto que yo destaqué en mi debate y que completamente destruyó lo que dijo el señor Cerrato. ¿Y saben qué? Eso lo basé en las mismas palabras de Cerrato. Eso fue lo que él dijo. ¿Por qué? Porque el uso de las preposiciones dice que una preposición es una palabra usada como una ayuda en la expresión en la relación de sustantivos. Y es una ayuda en la relación de sustantivos. Debe aparecer las dos preposiciones tanto en Dios Padre como en el Señor para poder que hayan dos personas definidas. Entonces, ese argumento se destruye. Pero vamos a hablar un poquito más de lo que él dice, porque es muy claro para mí que el señor Cerrato confunde la noción de traducir y la noción de interpretar. Y en mi video yo di un ejemplo muy claro. Y les voy a dar un ejemplo. Si yo digo en inglés, I see the man with the telescope. Ahora lo voy a traducir a español. Ahí está la traducción. Yo veo al hombre con el telescopio. Ahora, si yo concluyo que eso indica que estoy mirando a una persona, al hombre que está atendiendo un telescopio, o podría ser el caso que estoy diciendo que yo veo al hombre por medio de un telescopio. Puede ser A o B. Entonces, ahí cuando estamos decidiendo qué es lo que significa, ya estamos tratando con la interpretación. La primera, la donde dice yo veo al hombre con el telescopio, esa es la traducción del inglés. I see the man with the telescope. Pero el señor Cerrato no pudo captar que hay una diferencia entre traducir un texto y interpretar un texto. Y si bien cada traducción tiene una medida de interpretación, pero el punto que yo estoy haciendo es que hay dos cosas diferentes aquí. Y eso es lo que no pudo captar. Y es lo que lo hace erróneamente concluir que Jesucristo es el Padre. Y les voy a decir cómo es de erróneo esa idea, pero voy a seguir más adelante explicando para que vean qué es lo que quiero decir. En 2 Tesalonicenses 1 al 2 se localizan estas frases que cita hace rato. Dice nuevamente, en Theo Patri Hemon Kai Curio Jesu Christu. En Dios Padre y el Señor Jesucristo. Y luego dice el verso 2, Apatheu Patras Hemon Kai Curio Jesu Christu. De Dios Padre de nosotros y del Señor Jesucristo. Bueno, en el periodo de preguntas y respuestas, en los minutos 2 horas .00.30, el señor Cerrato menciona que la traducción de Judman en la Septuaginta, que es una traducción en español, traduce estos versos de esta manera. En el verso 1 lo traduce así, en Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Verso 2, en Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. De Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Bueno, basado en estas traducciones, el señor Cerrato me pregunta en nuestro debate que si se equivoca Judman porque lo traduce de esta manera. Yo respondí que no, obviamente, basado en la diferencia que les acabo de hacer de traducir y interpretar. Pero el señor Cerrato no captó esto, no lo puede captar. Bueno, yo le mencioné que no había ningún problema con esta traducción para mí. Y basado en mi respuesta, después, en los minutos 2, en la hora 2.00.35, me preguntó Cerrato esto. Me dice, entonces, como no existe ningún problema, entonces, ¿podemos afirmar que Jesucristo es el Padre? Fíjese lo que me está preguntando. Yo dije que sí se puede traducir así, en Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. De Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Yo le dije que no hay ningún problema, porque así se puede traducir así, traducir. No dije interpretar, dije traducir. Y luego él dice, bueno, como no existe ningún problema, entonces ¿podemos afirmar que Jesucristo es el Padre? Yo respondí que obviamente no, y eso él no tocó en su video. Déjenlo toco aquí otra vez para que vean. Pero si usted quiere mi opinión, yo digo que sí se puede traducir, así no hay ningún problema. Entonces, si no hay ningún problema, entonces podemos afirmar que Jesucristo es el Padre. Ahora está hablando de interpretación.
Y eso, ahí es donde yo estoy de desacuerdo. Es, por ejemplo, como si yo dijera, cuando alguien dice estoy mirando al hombre por el telescopio, tengo que concluir que estaba mirando a un hombre que estaba deteniendo un telescopio, o tengo que concluir que lo miré por medio de un telescopio. Eso se determina de diferentes maneras, no por la traducción. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Pero él tradujo literalmente, en Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo, verso 1, verso 2, en Dios y de Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo, está, o sea, afirmando que Jesús es el Padre. Entonces, No está afirmando que Jesús es el Padre, eso es lo que usted está interpretando. ¿Cómo que no? Ok, mire, está saltando de traducción a interpretación. ¿Con cuál se va a quedar? Por eso, Perdón, yo sé que es su tiempo de preguntas, dispense. entonces por eso le repito, se equivoca Guillermo de Junemán al decir, porque lo está citando textualmente. A traducirlo así no se equivoca. Puede ser así también. Se puede traducir así. Entonces, ¿Jesús es el Padre, según No. esto? Bueno, como sea el caso, quiero que pongan mucha atención aquí con esta pregunta de Cerrato, porque es precisamente aquí donde Cerrato cruza de traducción a interpretación, pero no se da cuenta. Obviamente yo respondí que no a su pregunta. Yo respondí que sí se puede traducir de esta manera, pero sacar la conclusión ontológica de que los dos sustantivos se refieren a la misma persona es entrar ahora a la interpretación de lo que ya está traducido por Junman. Fue muy obvio que Cerrato no pudo comprender este principio elemental. Él no pudo ver que solo porque se traduce algo de una manera, eso no quiere decir que no tiene nada que ver con la ontología actual del referente o de los referentes indicados. Y se lo voy a probar, muy fácil. Fíjense, vamos a ver aquí, quiero que volteen sus textos griegos a Levítico capítulo 21, verso 2. Levítico capítulo 21, verso 2. Y también se encuentra esta misma frase en Jeremías 16, verso 7. Y aquí en el griego dice epipatri kai matri. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, bueno, primeramente epi es una preposición. Y después está un sustantivo que dice patri, que es padre, conectado por kai, que es y luego después sigue el sustantivo matri. Observen que la proposición es sobre la primera, antes de padre, pero no se encuentra una preposición antes de matri, que es madre. Solamente se localiza una preposición. Para los estudiosos, esta es la quinta regla de Granville Sharp. Y se localizan dos sustantivos singular, cada uno en el caso dativo, y están conectados por la conjunción kai. Bien, aquí también precede una preposición antes de la construcción, igual que los textos que citó hace rato de 2 Tesalonicenses 1:1 y 1:2. ¿Cómo creen que Junman tradujo este texto, amigos míos? Vamos a ver la traducción de Junman, porque esta es la traducción que hace rato estaba diciendo que lo está traduciendo literal y que tiene que indicar que en 2 Tesalonicenses 1:1 y 1:2 que Jesucristo es el Padre, porque solamente hay una preposición antes del primer sustantivo, están conectados por kai, que es la conjunción y el segundo sustantivo no tiene una preposición. Entonces, según Cerrato, está seguro que Jesucristo tiene que ser el Padre. Bueno, vamos a seguir la lógica de Cerrato. Vamos a seguir su argumentación. De hecho, esto lo hice en el debate, pero lo estoy repitiendo aquí otra vez. Y lo hice con el término huéspeda. Si se recuerdan bien, ustedes cuando escuchen el debate, ustedes lo van a ver. Pero aquí les estoy dando otro ejemplo. Bueno, ¿cómo lo tradujo Junman? Vamos a ver. Junman traduce Levíticos 21:2 así: su padre y madre. Nuevamente, su padre y madre. Y este es un texto donde aparece una preposición antes de padre y no antes de madre. Están conectados por kai, están en el mismo caso. Entonces, por la misma lógica que usa el señor Cerrato y por la misma práctica hermenéutica que realmente es absurda, él tiene que concluir que el padre y la madre son la misma persona. Pónganse a pensar, amigos míos. ¿Qué ridículo es esto? Que el padre y la madre sean la misma persona. Vamos a sacar una conclusión ontológica como hace el señor Cerrato. Para destacar el error de Cerrato, el cual no puede comprender en cuanto a su pregunta, argumentar como él hace cuando me pregunta que si se equivoca Junman por traducir como se tradujo allá, 2 Tesalonicenses 1:1 y 1:2, donde dice Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo.
Si él dice él se equivocó, ¿es Jesucristo el Padre? Entonces eso sería igual de ridículo como preguntar aquí en Levítico 21:2 esto. ¿Se equivoca Junman por traducirlo así cuando dice su padre y madre? ¿Se equivoca? A esto yo respondería igual, no. Ahora observen bien, es aquí donde Cerrato salta de traducción a interpretación. Para destacar el error de Cerrato sobre su pregunta de 2 Tesalonicenses 1:1-2, basado en mi respuesta como no, la clase de pregunta que me hace Cerrato es igual de absurdo como si preguntara de la traducción de Junman de Jeremías 16:7 y Levíticos 21:2. Lo siguiente, ¿podemos afirmar que aquí el padre es la madre, señor Cerrato? ¿Podemos afirmar? ¿Lo traduce correcto? ¿Es entonces aquí la padre la madre? Tiene que decir que no, obviamente. Pero esto es igual de ridículo cuando usted me pregunta que si podemos afirmar que Jesucristo es el Padre. Esto es muy ridículo. Me río porque realmente es un error muy elemental. Pero este ejemplo está perfecto para demostrar qué ridículo es lo que está argumentando el señor Cerrato. Bueno, creo que mi punto está más que claro. La respuesta aquí sería igual. Obviamente no. Esto es precisamente el mismo error que Cerrato comete cuando pregunta que si podemos afirmar que Jesucristo es el Padre. Entonces, esto debería de ser más que obvio que existe una diferencia entre una traducción de un texto y una interpretación de un texto. Así como yo puedo aceptar y que puedo aceptar la traducción de Junman en Levítico 21:2 como su padre y madre, igual que de Jeremías 16:7, donde dice sobre su padre y madre, entonces de la misma manera puedo aceptar la traducción de Junman en 2 Tesalonicenses 1:1 y 1:2. No están diciendo que los dos sustantivos son la misma persona. Eso sería ridículo. De hecho, aquí le estoy probando de la Septuaginta del griego que cuando se ve eso, pueden ver dos personas. Entonces, señor Cerrato, todo este argumento se le voltea y explota en su cara, refutando totalmente lo que usted estaba diciendo de 2 Tesalonicenses 1:1 y 1:2. Bueno, en cuanto a la pregunta si aquí el padre es la misma persona que madre, eso debería ser más que claro que sería absurdo. Obviamente, Junman no intentó comunicar tal tontería con su traducción. Y esto sería una interpretación inyectado al texto, que es lo que usted está haciendo, señor Cerrato. Entonces, de la misma manera, como ya mencioné, yo puedo aceptar la traducción de Junman en 2 Tesalonicenses 1:1 y 1:2, pero la interpretación de que los dos sustantivos se refieren a la misma persona para concluir erróneamente que Jesucristo es el Padre, se deduce solo de la mente torcida de Cerrato. Y es igual de absurdo como concluir que por la misma razón en Levítico 21:2 y Jeremías 16:7, el padre ahí también debe de ser la misma persona que madre. Y esto es más claramente, es más que absurdo. Lo que Cerrato realmente intenta argumentar es absurdo, y si insiste quedarse con ese argumento, entonces tendría que concluir por la misma razón que en Levítico 21:2 y Jeremías 16:7, que una persona es ambos masculino y femenina. Al menos que Cerrato crea ahora que existe una hermafrodita en la Biblia. No lo creo, pero como sea el caso, ese argumento ha sido refutado. En su nuevo video, el señor Cerrato presenta el título de su video claramente comunicando una mentira. Lo titula Luis Carlos Reyes reconoce que Jesús es el Padre. ¿Eso es completamente una mentira, señor Cerrato? ¿No está diciendo la verdad? ¿No es sincero? A mí no me gusta debatir con personas que son mentirosas, que no son sinceros. Es perder un tiempo. Solamente debato una vez con cualquiera persona. Y si veo que no son sinceros, si veo que son mentirosos, ya no voy a debatir con las personas porque no tiene propósito. Pero yo siempre estoy abierto para debatir con las personas. Pero tiene que ser un tema que sea en los que los dos estemos de acuerdo y que valga la pena. No me gusta debatir solamente por debatir. Eso no es algo que me gusta hacer. Bueno, entonces, amigos, he demostrado aquí que el argumento del señor Cerrato, que tiene que aparecer dos preposiciones antes de cada sustantivo para que se haga una distinción de personas cuando están conectados por K y que los dos sustantivos están en el mismo caso. Entonces, ahí yo demostré que en el texto de 2 de Juan 3, que allí claramente hay dos personas. Y eso fue lo que refutó al señor Cerrato. Lo que lo refutó
fueron sus propias palabras, como ustedes miraron. También refuté la idea de que porque solamente aparece una preposición antes del primer sustantivo y no antes del segundo sustantivo, no quiere decir la noción ridícula que tienen que ser la misma persona, porque si así fuera el caso, entonces el padre y la madre serían la misma persona en Levítico 21, verso 2 y Jeremías 16, 7. Con esto creo que ha quedado más que claro que el argumento de Cerrato no tiene ninguna validez. Estos textos de 2 Tesalonicenses 1:1 y 1:2 no prueban lo que el señor Cerrato intentó aprobar en el debate. Al contrario, lo destruyen. Entonces, amigos, con eso los dejo. Señor Cerrato, por favor, si va a hacer un video de mí, por favor, diga la verdad. No tiene que decir mentiras. Yo prefiero que sea sincero y que sea honesto. No tengo ninguna intención de debatir con usted ya, porque con esto que yo mire aquí, eso para mí es más que suficiente. Que usted no es sincero, señor Cerrato. Y a mí no me gusta debatir solamente para debatir o para perder tiempo. No me gusta eso. Yo quiero debatir con personas sinceras, señor Cerrato. Y desafortunadamente, usted lo ha demostrado que usted no es una de esas personas sinceras. Y además, señor Cerrato, mi recomendación para usted es que estudie un poquito más el griego, porque tiene solamente poco conocimiento y suficiente conocimiento para causar daño y confusión, pero no lo tiene adecuadamente para poder entender cosas básicas como demostré aquí en este video. Bueno, amigos, Dios les bendiga.